Hechos, capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio el de Cirene, y Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron rumbo a Chipre. Al llegar a Salamina, se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan como colaborador. Atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a un mago, falso profeta judío, que se llamaba Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimás, que así se traduce su nombre, se les oponía, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, y mirándolo fijamente, le dijo: Tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? La mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego sin ver el sol hasta el tiempo señalado. Al momento la niebla y la oscuridad le rodearon, y se puso a dar vueltas buscando a alguien que le llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, admirado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Pablo se levantó, pidió con la mano silencio y dijo: Varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, enalteció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de allí. Durante unos 40 años los cuidó en el desierto. Destruyó 7 naciones en el país de Canaán y distribuyó su tierra entre ellos a lo largo de unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron entonces un rey y Dios les dio durante 40 años a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Cuando lo depuso, les suscitó como rey a David, a quien acreditó diciendo:
encontré a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. De su descendencia Dios, según la promesa, hizo surgir para Israel un Salvador, Jesús. Juan había predicado ante la proximidad de su venida un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba Juan para terminar su carrera, decía: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo, sino mirad que detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros sois temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron y al condenarle cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Y sin haber encontrado causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo resucitó de entre los muertos para jamás volver a la corrupción, lo dijo así: Os daré las santas y firmes promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro lugar: No dejarás a tu santo experimentar la corrupción. Porque David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió. Fue sepultado con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sabed, pues, hermanos, que por éste se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, queda justificado todo el que cree en él. Por lo tanto, cuidad que no suceda lo dicho en los profetas. Mirad, los despreciadores, asombraos y ocultaos, porque voy a realizar una obra en vuestros días, una obra que no creeríais si alguien os la contara. Al salir les rogaban que el sábado siguiente les hablaran de eso mismo. Terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con injurias las afirmaciones de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: Era necesario anunciaros en primer lugar a vosotros
la palabra de Dios. Pero ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se propagaba por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se dirigieron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.